realizar, que es 1 Corintios 12:13 y Hechos 1:5. Y si lo podían leer. 1 Corintios 12:13 dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Y Hechos 1:5, la palabra dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, aquí vamos a ver unas semejanzas y unas diferencias. Las semejanzas es que hay un propósito unificador. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de 1 Corintios habla de que nos unimos en el cuerpo de Cristo. Y en Hechos 1:5 nos habla de la misión que tienen los discípulos, que se deben unificar con el fin de lograr lo que Cristo deseaba. Entonces, otra de las semejanzas que podemos ver es el bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que proviene de Dios. Entonces, el bautizo no es por obras humanas, ni por muy bueno que yo sea, ni por lo que yo hago, no. El bautismo viene porque Dios lo ha provisto a través del Espíritu Santo. Entonces, esas, digamos, serían como las semejanzas que podemos ver en estos dos pasajes, pero también hay unas diferencias. Y en esas diferencias vemos como en 1 Corintios es hablando sobre el Espíritu Santo trayendo a las personas al cuerpo de Cristo. Por el contrario, en Hechos 1:5 es esa promesa del Espíritu Santo. Entonces son dos cosas como bien diferentes, aunque hay similitudes, pero lo mayor es la diferencia por el contexto en donde están estos textos. También vemos una diferencia en el momento de que ocurre. Entonces, en 1 Corintios vemos que es en la conversión de cada creyente, más cuando hablamos de hechos, es hablando del futuro, ¿cierto? Cuando va a venir el Pentecostés, entonces todos seremos llenos del Espíritu Santo. También hay una diferencia con respecto al propósito, porque en 1 Corintios 12:13 nos habla acerca del creyente en el cuerpo de Cristo. Y en Hechos 1:5 nos habla de empoderar discípulos. Entonces, hay esa diferencia. Igualmente en la audiencia, ¿verdad? Porque en el primer pasaje le habla a los de Corintio y en el segundo Jesús es hablando específicamente a los apóstoles. Por eso nos damos cuenta que hay bastante diferencia. Ahora, no sé si quizás ustedes han escuchado acerca de ese bautizo del Espíritu Santo, o sea, en qué momento se gesta, cómo se gesta, qué características tiene. No sé si alguno ha escuchado algo acerca de eso. Pues bueno, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver más que todo con los cambios que produce dentro de un creyente, ¿no? Entonces, cuando el creyente toma el bautizo o es lleno del Espíritu Santo, además de que también es un bautizo que proviene de Dios y no tanto del deseo como tal humano, sino que lo da Dios. Y cuando tú eres bautizado en el Espíritu, eres lleno del Espíritu Santo, entonces es ahí donde se empiezan a ver, digamos, la transformación, ¿sí? Hablamos de un Pedro que es lleno del Espíritu Santo, que antes tal vez no tenía la capacidad de predicar, pero se levanta a predicar a más de 5,000 personas lleno del Espíritu Santo, y miramos el reflejo de todo el libro de los Hechos, que nos habla de ese bautismo, de esa llenura del Espíritu Santo y de que tiene que ver también con el movimiento de la iglesia y su crecimiento. Exactamente. Por ejemplo, es bien importante mirar, porque hay algunos, ese es uno de los debates que nos enseñaban, y era que hay unos que en ese texto de 1 Corintios 12:13, no sé si despacito lo podemos leer para explicarles un poquito acerca de la palabra griega que hay ahí. 1 Corintios 12:13. Dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Ahí si escucharon decía por un mismo espíritu y la palabra griega tiene que ver con en.
Y hay muchos que debaten en si es en un mismo espíritu o por un mismo espíritu, porque cambia completamente la manera de verse. Entonces, leyendo a todos estos eruditos, pues honestamente lo que a mí me causó más impresión y que creo que es la correcta, es que la traducción se debe hacer en un mismo espíritu, no por un mismo espíritu, ya que lo que nos explicaban es que es como una esfera que tiene el Espíritu Santo y en esa esfera somos bautizados, ¿sí? Entonces Él no es el agente bautizador, sino que estamos sumergidos en la esfera del Espíritu Santo, porque estamos en Él y Él en nosotros, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, también es importante identificar, y me gustaría que lo hiciéramos juntos, mirar quién es el que bautiza y quién es el agente bautizador. Entonces ellos nos colocaban algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí, Dieguito, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién crees que es el que está bautizando? En ese momento, Juan. Juan el Bautista. Claro. ¿Y el elemento cuál sería? El agua. El agua, correcto. Ajá. Por ejemplo, Brayita, en Mateo 3:11 dice: pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién crees que bautiza? Ahí es Jesús, está hablando. Exactamente, es Jesucristo. ¿Y el elemento qué sería? Ya sería pues, el fuego como tal y pues en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y fuego, muy bien. Kate, por ejemplo, en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ahí quién bautiza? Nosotros. El discípulo de Cristo, ¿cierto? ¿Y el elemento cuál sería? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Y por último, por ejemplo, en el texto que estábamos hablando, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Quién estaría bautizando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el elemento ¿Sería el mismo espíritu o...? el cuerpo, ¿cierto? Porque dice: fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí se puede entender más cuando se dice en un cuerpo, es como esa esfera, ¿cierto? Como el Espíritu Santo, tratémoslo de explicar como si fuera una esfera y todos somos bautizados ahí. ¿Me hago entender? Entonces es bien importante el papel del Espíritu Santo y cómo opera en medio del bautizo, ¿no? También sabemos que el Espíritu Santo es muy amplio en todo lo que hace, es muy bello porque Él reparte dones, actúa conforme a su voluntad. Sin embargo, Él también tiene algo bien especial y es el tema del bautizo, ¿cierto? Entonces, es un acto que implica no solamente el agente que bautiza, sino el medio, cómo se realiza. Entonces, es bien importante porque hay mucho debate en momentos que dice: ¿quién te bautizó? O sea, ¿fue esa persona? ¿Fue ese pastor? ¿Fue ese líder? ¿O fue el Espíritu Santo? ¿Fue simplemente esa inmersión en agua? ¿O realmente hubo un cambio? Entonces ahí es cuando nosotros debemos entrar a mirar según el fruto, ¿cierto? El fruto que tuvo la persona. Ahora, miremos dos aspectos que son importantes, y es la conversión y el ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, Dieguito, ¿tú qué entiendes que es conversión? La conversión es cuando uno pues acepta a Cristo, cuando uno, digamos, ya se hace parte de la iglesia, puede ser, ¿no? Sí, muy bien. O sea, cuando en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, ya Cristo está en nuestro corazón, hay arrepentimiento genuino, hay perdón de pecados, en ese momento nosotros ya hemos sido convertidos, ¿cierto? Pero la llenura del Espíritu Santo, Brayita, ¿cómo crees que se manifestaría entonces? Yo creo que, bueno, abarca diferentes aspectos. El primero, lo que hablamos en un principio, también tiene que ver con
con esos frutos que el creyente pueda dar, ¿no? El fruto de una transformación sí genuina, porque al final la Biblia dice que Dios también pone el querer como el hacer, entonces me refiero a la transformación. Y dos, también tiene que ver con el poder y la capacidad que el Espíritu Santo derrama sobre un creyente. Entonces podríamos hablar también de los dones, de las habilidades que el Espíritu Santo da para un propósito en específico. Exacto, perfecto. Por ejemplo, Kate, ¿tú crees que una persona convertida ya fue llena del Espíritu Santo? No necesariamente. Pueden haber personas convertidas que aún no han sido llenas del Espíritu Santo, pero sí debe haber primero una conversión para poder ser lleno del Espíritu. Correcto, perfecto. Y vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Pedro, que era lo que estábamos hablando, cómo él se convirtió primero a Cristo, pero cuando él fue lleno más adelante, después del Pentecostés y todo esto, entonces, ¿qué pasó? La sombra de Pedro simplemente sanaba. Y cuando él, por ejemplo, levantó al paralítico de la puerta de la Hermosa, o sea, ya se empezaron a ver las manifestaciones sobrenaturales, el que en una predicación se transformaran 3,000 personas para Cristo. ¿Por qué? Porque antes era solamente un convertido, después fue lleno del Espíritu Santo. Y no sé si ustedes han podido identificar, me gustaría que me comentaran si, digamos, ustedes pueden o saben de pronto cómo se clasifican los dones. Y digamos, si han podido identificar alguno de ellos en la vida de ustedes. Bueno, pues esos se clasifican en dones de poder, dones de palabra, y el otro no. ¿De sabiduría? Ajá. Y sí, en mi caso sí he podido identificar algunos dones, por ejemplo, el don de la palabra de ciencia, el don de la palabra de sabiduría, el don de lenguas, sanidades. Excelente, súper bien. Dieguito, tú también has identificado dones en ti. Sí. Por ejemplo, ¿en qué momento tú sentiste que eso se activó en ti? O sea, ¿qué suceso, qué fue lo que pasó? ¿O fue desde que recién conociste a Cristo o fue más adelante? Pues en mi caso fue algo, yo me bauticé, en el momento que me bauticé no sentí nada, la verdad, incluso no estaba tan claro qué era, pero ya conforme seguí, digamos, buscando del Señor, seguí en la iglesia y todo, hubo un momento en que, por ejemplo, el don de lenguas se activó en una vigilia, en un momento que nos congregamos, y sentí pues el toque de Dios, y de ahí para acá ha sido lo que dice Brian, ya uno comienza a fluir un poquito en lo que es el don de ciencia, a la hora de aconsejar a una persona, en la prédica, y ya es algo que no controla uno, sino que en el momento Dios se manifiesta, se mueve. Exacto. Tú, Kate, por ejemplo, no sé si tú ya tienes activo el don de lenguas. ¿No? Digamos, ¿tú consideras que una persona, por no tener activo el don de lenguas, significa que no está llena del Espíritu Santo? No, porque no todos tenemos los mismos dones. Entonces no a todos se nos van a activar todos los dones. Correcto, es correcto. Eso es bien importante porque hay gente que se frustra demasiado por pensar que como no tiene alguno de todos los dones, y recordemos que dice la palabra que Él reparte como Él quiere. Y entonces, al no tener uno de los dones, hay gente que se frustra demasiado, pero debemos entender que eso no significa que no esté lleno del Espíritu Santo, sino que realmente es como esa diversidad, ¿no? Esa manera como